Listo. Buenos días, grande. En una transmisión más de Karate Do MX en casa, la transmisión número 93. Tenemos el día de hoy a Patricia Flores. Por cierto, primera vez que sé cuál es tu nombre. ¿Por qué? Porque siempre veíamos que era Curucuchi, ¿no? Entonces, les voy a comentar un poco la historia. Pues de repente veníamos a la Ciudad de México, mi esposa y yo, y estábamos de hipsteriosos ahí en la Álvaro Obregón, en la colonia Roma, ahí, pues sí, viendo puestecitos ahí de cosas que vi. De repente vemos, bueno, pues a mí me llamó mucho la atención el puesto de Curucuchi porque tenía muñequitos, peluchitos que en mi vida había visto ni imaginado, unos peyotitos ahí. Dije, ¿no? ¿Qué onda con esto? No sé, eran o aretes y pulseras, pero eran exageradamente peculiares. No sé, a mí me movió mucho cuando lo vi. Y cuando regresábamos a ese mercado, para mí, la idea era, a ver qué hizo Curucuchi y ya vemos lo demás, ¿no? O sea, de verdad. Y ahora me llama la atención que en estas transmisiones pueda platicar contigo porque quiero saber de dónde sale tu creatividad. Pero antes de eso, si te quisieras presentar, quién eres, de dónde vienes, qué has hecho y adelante. Bueno, pues rápidamente, mi nombre es Patricia, pero sí, efectivamente, muchos me conocen por la marca que es Curucuchi Creative. Yo estudié diseño y comunicación visual, especializada en ilustración. Esto quiere decir todos esos dibujos que ven en los libros, ¿no? En editoriales, en internet y demás, pues los ilustradores somos quienes hacemos ese tipo de trabajo. Yo me he dedicado a la par pues a trabajar con agencias, con empresas particulares, pero a mí siempre me llamó muchísimo la atención la venta directa, el contacto con el público. Entonces, más aparte también, como te comentaba antes de entrar al aire, cuando yo estoy a un año de acabar la carrera, pues entro en un conflicto porque si bien soy diestra con el dibujo, no me veía trabajando en editoriales o en agencias de publicidad. De hecho, sí lo estuve haciendo y pues fue una experiencia agridulce porque si bien me gustan los retos, yo no me sentía bien porque siempre era como que un pedido, ¿no? Se trabaja rápido en estrés, se entrega y se acabó. Yo no veía concluido el ciclo de, ok, pero quiero ver la cara del cliente, qué opina, qué se puede modificar, etcétera. Entonces, para mí era como que yo me sentía un tornillo nada más en una máquina, pero la parte humana yo no alcanzaba a percibirla. Entonces, a la par, yo empecé a tomar clases de juguetería con la mamá de una amiga, que le agradezco muchísimo porque ella fue la que me empezó a meter en este mundo de la tela y hacer manualidades. Y disfrutaba mucho el proceso, pero siempre me quedaba como que con ganas de, pero ¿qué más? Porque no terminaba del todo satisfecha en la cuestión de creatividad. Y fue ahí donde yo dije, pues claro, pues si yo soy ilustradora, yo puedo diseñar personajes, pues vamos a hacerlo. Y empecé a hacerlo como todo, regalas tu trabajo, ¿no? O sea, yo recuerdo que era como para mí algo extra que yo hacía, como que todo lo que fuera afuera de la carrera yo no lo validaba, yo misma yo no lo validaba. Entonces, al principio pues los regalaba o los vendía muy, muy baratos, hasta que poco a poco pues me empecé a dar cuenta que esto me llamaba tanto la atención que iba a tener que tomar una decisión, o aceptaba la jefatura del área de ilustración con un buen sueldo, o me dedicaba a hacer lo que a mí me apasionaba, que era esto. Entonces, pues decidí dedicarme a esto y lo disfruto muchísimo. O sea, empecé vendiendo en la calle y esa adrenalina de quién se va a parar, cuál va a ser el gesto que va a poner cuando vea tus cosas, qué comentario te va a hacer, porque ha habido de todo tipo de comentarios cuando ven mi trabajo, ¿no? Hay personas que ponen cara de, ¿qué es esto? ¿No? Es como si estuvieran viendo brujería o algo que no entienden. Y hay personas que llegan y se emocionan muchísimo y dicen, oye, es que está padrísimo, es que yo vengo, generalmente son personas que han tenido la oportunidad de viajar y dicen, no, es que esto estaría muy bien en tal lugar, expuesto en París y no sé qué. Entonces era para mí muy rico ver cómo mis cosas eran calificadas y cómo por sus ojos veían cosas bien diferentes, ¿no? Entonces, esto a mí me gustaba, era una adrenalina que difícilmente yo iba a poder encontrar en una oficina enfrente de una computadora. Y pues eso es lo que yo hago, prácticamente me considero una persona, en Estados Unidos le llaman makers,
producimos todo tipo de objetos, pues a medida de cualquier tipo de producción. Y a mí me ha gustado mucho hacer cosas a medida del público en general, ¿no? Entonces llegan personas que me dicen, quiero que me hagas un muñeco que se parezca muchísimo a mi nieto, ¿no? Y esta es su fotografía, y aparte a él le gusta mucho hacer esto y lo otro. Entonces yo tengo que tener la sensibilidad para entender cada uno de los casos. Hay personas que se han acercado a pedirme material didáctico porque son psicólogos, hay personas que me han pedido cosas para producción de teatro, cine, televisión, hay personas que simple y sencillamente quieren tener el recuerdo de una mascota que ya no está, ¿no? Y quieren encontrar la forma de pues, perpetuar pues, su memoria, ¿no? El juguete siempre ha sido algo constante en mi trabajo porque siento que es como rescatar esa parte inocente que en esta sociedad ya hace falta, pero darle un giro inesperado, ¿no? Entonces, hay cosas de fan art que también he hecho bajo pedido, que pues estos son cosas que ustedes son quienes me van marcando la pauta, ¿no? Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Incluso me han pedido cosas para ritos mágicos, ¿no? Que difícilmente alguien más se los haría y necesita especificaciones muy puntuales y que tiene que tener estos elementos, que tiene que tener lo otro. Y hay trabajo, obviamente, que solamente es mío, como esta ratita, Pero la voy a volver a poner. la japonesa. Yo tuve que hacer un estudio porque me pedían que tuviera todo la vestimenta del kimono. Y el kimono no nada más es lo que estamos viendo aquí, sino que abajo tiene todo, digamos, como un fondo, ¿no? Tiene un montón de ataduras, este cincho que tiene en la cintura, que tiene su nombre, pero no lo recuerdo, no nada más es uno, aparte el tipo de anudado, todo eso yo tengo que estudiarlo en cada uno de los proyectos, ¿no? Y es un reto para mí y eso me mantiene pues con el cerebro activo. Eso me gusta. Muy bien, pues de hecho yo tengo varias de tus piezas, algunos de los peyotitos por ahí fueron regalos para familiares, Sí. pero el más bueno, también tengo una de tus calaveritas, ¿cómo se llamaban? Calatelitas. Ajá. Calatelitas, ¿no? Estaban hermosas, una Sí. blanca, la tengo en mi altar, ¿no? Que es mi representación de la muerte, pero Sí. realmente ponen un cráneo humano, ¿no? En ese tipo de Sí. altares, y lo vi y dije, no, eso está más bonito, me Sí. recuerda lo mismo, ¿no? Entonces, pero el más memorable es tuvimos una mascota, suertudo, y Ah. pues y precisamente vi que ese tipo de trabajo y dije, Sí. pues, pues qué locura, ¿no? Yo quiero eso, Ah. fue una pérdida muy dolorosa para mi familia y pensé que iba a ser de gran ayuda para mis papás, sobre todo, ¿no? Que eran los que más lo sufrieron. Y Ah. efectivamente, cuando lo ven, no lo podían creer, porque de hecho hasta los ojos ven que están chuecos. No es porque ella tuviera un error, sino porque el perro tenía los ojos bien chuecos, ¿no? Entonces, es una pieza que me encanta porque sí es como tener un poco de la esencia del perrito, ¿no? Es Ah. algo que vuela la cabeza, ¿no? Es muy, muy interesante eso. Y me gustó cómo me dijiste que te considerabas al inicio bueno, cuando estábamos fuera del aire, Sí. una bruja creativa. Sí, sí, una bruja creativa, porque hace cuenta que cada persona que llega con una necesidad muy específica y yo tengo que tener la sensibilidad para entender esa necesidad y encontrar los materiales indicados, la técnica indicada, el estilo incluso, porque hay personas que puede que les guste más algo tierno, pero también alguien quiere algo más dark, ¿no? Más oscuro. Entonces yo tengo que tener como que esa versatilidad de entender la necesidad del cliente y entonces yo siento que en mi taller entro en como trance y empiezo a trabajar. Al final es como estar conjurando todos mis poderes, ¿no? Todo mi conocimiento para, pum, llegar y tener lista una pieza, ¿no? Para mí es muy emotivo, creo que esas son de las cosas que por las cuales me dedico a esto. No me dedico por dinero, definitivamente. Si quiere uno dinero, hay muchísimas otras actividades y oficios o profesiones, ¿no? Pero para mí, el que, por ejemplo, es esto, cuando yo entrego una pieza y a las personas se les sale una lagrimita, eso es algo que a mí la sangre otra vez vuelve a fluir por todo mi cuerpo, ¿no? Y me motiva a seguir. Muy bien. Bueno, dentro del karate, es curioso porque en Japón pareciera lo contrario,
pero dentro de la sociedad japonesa es como que incluso hasta mal vista la creatividad, ¿no? Así, oye, no te salgas del parámetro, ¿no? Quédate en este estándar, si sobresales, obligas a todos a irse a ese estándar y pues tal vez no puedan, ¿no? Entonces mejor quédate por aquí abajo para mantener la tranquilidad de todos, ¿no? Entonces en el karate pasa algo muy parecido, ¿no? No hay cabida a crear cosas nuevas o es mal visto. Entonces, durante esta semana que estuve, bueno, que ya habíamos agendado la entrevista, estuve pensando entonces en dónde está la creatividad. ¿Dónde está la creatividad? Y ahorita les voy a decir en dónde, a ver si alguno de lo que nos ve se les ocurre en dónde está la creatividad dentro del karate. Pero yo quiero saber, ¿tú en qué te inspiras cuando haces tus propias piezas? Bueno, creo que la principal inspiración está en resolver un problema, ¿no? Cuando una persona llega y me dice, yo quisiera, ahí ya está una primera pista, ¿no? De resolver un problema, ayudar a una persona. Aparte son pedidos que uno diría, pero ¿tú qué haces? O sea, ¿qué ayudas a las personas, no? O sea, hay problemas más graves. Y yo siento que estamos en una sociedad donde la parte emocional está muy descuidada y subestimada. De hecho, yo creo que todo lo contrario, una persona que no emocionalmente no está estimulada puede tener el conocimiento, puede tener la técnica, pero puede que no se realice en la vida, no se sienta realizado, ¿no? Y puede tener incluso pues, muy buen nivel económico, pero eso no necesariamente le va a dar una gratificación. Entonces, para mí, yo sí resuelvo problemas y esto a mí me estimula, me inspira. Cuando de repente estoy un poco bajoneada y demás, pues obviamente tengo mis propios conjuros creativos para agarrar aire y para decir, ok, hoy me voy a poner a trabajar esto y me pongo música, o me gusta mucho cantar. No soy una gran cantante, pero a mí mi voz me ayuda mucho porque es como volver a autoconfirmarte, ¿no? Cuando tú cantas, tú tienes que tener confianza en ti, porque si no la tienes, te empieza a vibrar la voz, es muy difícil que tú, si quieres cantar notas agudas, si estás tenso, simple y sencillamente no vas a poder lograrlo. Entonces tienes que estar súper relajado, confiado en que vas a lograr esa nota. Y entonces creo que si te das cuenta, la creatividad no es un camino lineal, nos complementa todo lo que nos rodea, ¿no? Incluso el ambiente familiar ha sido para mí algo muy importante. Curucuchi Creative es un proyecto que, si bien yo soy la que representa, esta cara representa el proyecto, hay toda una herencia de búsqueda artística que vienen desde mis bisabuelos y si no es hasta de mis tatarabuelos. Yo te decía que a mí me gusta mucho que me hables desde allá, desde Morelos, porque yo tengo raíces allá, entonces tengo en mi mente todas las flores de Morelos que son solamente endémicas de Morelos, que no por algo es la eterna primavera, y todo eso te va inspirando. Tarde o temprano uno llega a los lugares donde uno fue feliz y reconocerse es muy importante. Ok, nos preguntan, ¿cuál es tu proceso creativo? Por ejemplo, bueno, teniendo la pieza aquí, el perrito, te Sí, digo, oye, necesito este perro en peluche, ¿no? ¿Qué onda? sí, ¿Qué pues pasa después? es una labor de comunicación con el cliente, eso es lo primero, ¿no? Saber si el perrito vive o fallece. Para mí eso es muy importante, porque todo esto se va yendo como a mi archivo, ¿no? De ese proyecto. El perrito ya no vive, ¿no? O el perrito vive, ok, edad del perrito, toda esa información yo necesito que ustedes me la platiquen. Y luego les digo, ¿qué características físicas tenía? Muy particulares, ¿no? Entonces hay quienes me dicen, te voy a mandar una foto porque en la barriga tenía una peca muy peculiar, o ¿sabes qué? Mi gato tenía la cola chueca, entonces si tienen la fotografía, perfecto, pero si me lo describen también yo, no importa, yo tomo nota. Pero también hay otro rasgo que es el psicológico, yo les digo, ¿cómo quieres que esté representado tu mascota? O sea, sentado, parado, había una postura que a él le gustaba. Hay unos que me dicen, jamás tenía las orejas paradas, ¿no? O sea, siempre las tenía dobladas y hacia atrás. Y esos son elementos que al final hablan de la personalidad del animalito. Entonces, ya que recopilo toda esa información, les hago saber todas las posibilidades que hay, porque se puede hacer en peluche, se puede hacer en lana picada, se puede hacer en escultura de pasta epóxica. Ya abarco de alguna forma como algunas posibilidades de técnicas donde las personas también me dicen, no, yo me lo imagino más en esta técnica, ¿no?
Entonces, se les presenta el boceto. Sobre el boceto, bueno, algo muy importante, pues es afianzar el pedido. Entonces se les pide un anticipo, porque antes yo trabajaba así, ¿no? Uy, súper inspirada, y luego la gente ya no regresaba, ¿no? Entonces son cuestiones hasta administrativas que uno tiene que considerar. Pero bueno, ya que la persona sí te confirma el pedido, entonces se les presenta el boceto, y sobre el boceto ellos te van diciendo, no, la cabeza era más pequeña, el cuerpo era más grande, pequeños detalles, ¿no? Que ya entonces sí uno ya modifica, lo vuelve a presentar y ahora sí a trabajar. Esa fotografía en blanco y negro que está ahí, esa es una mascota en peluche, ¿no? Esa me gusta mucho porque sí, pareciera que es un perro real, pero no. Entonces, si quieren un accesorio, porque el pedido incluye un accesorio con su medalla, si es un collar o si es un bozal, el color del collar también implica cosas. Y pues ese ya es el proceso, ¿no? Entonces, hay momentos donde ya no tengo comunicación con el cliente, porque ahora sí que entro en trance creativo a producir, tengo que ser muy observadora y hay días que tengo que dejar descansar la pieza, porque ya después hay que observarlo otra vez y decir, no, me estaba fallando, ¿no? Entonces, pues ya con otros ojos más frescos vuelves a ver la pieza hasta que por fin ya queda y nos ponemos de acuerdo para la entrega y ya viene la entrega. Muy bien, eso pues está bien rudo, ¿no? Porque sí es como prestidigitación total, ¿no? No es tan fácil como, ok, pues solamente es copiarlo y pegarlo ahí, ¿no? Va más allá y no sé, bueno, ahora en este preciso instante me surge la duda. ¿Eso no te ha creado problemas, sí que psicológicos, de decir, ¿qué onda? ¿Estoy loco? ¿Qué me está pasando? Fíjate que con eso? Fíjate que los problemas yo los tenía, bueno, siempre tenía problemas como todas las personas, pero creo que donde yo más sufrí fue cuando yo todavía no encontraba un nombre que me identificara, ¿no? Que yo dijera, yo soy esto. Eso me causó muchísimos problemas de identidad profesional, por así decirlo. Hasta que llegó a mí un libro que se llama El don de la sensibilidad. Este libro a mí me ayudó muchísimo a entender que yo era una persona altamente sensible y que precisamente toda este caudal de emociones y de percepciones que yo tenía, pues de alguna forma me estaban causando mucho ruido al no poder controlar esto. Entonces, el trabajo de la doctora Aaron con este libro a mí me ayudó muchísimo a entenderme, a comprenderme, a perdonarme, porque también yo decía, pero ¿por qué yo no soy normal? Entonces, ahora ya me puedo, sí, porque si bien no soy única en el mundo, hay pocas personas que tomamos este camino, ¿no? De la creación y de alguna forma la autogestión. Entonces, pues yo me aprendí a conocer más a través del trabajo de la doctora Aaron y a entrenarme también hasta saber en qué momento no debo abrir tanto la parte emocional, ¿no? En qué momento se cierra, trabajo con esas emociones, en qué momento es conveniente volverlo a abrir y así. Antes yo estaba totalmente abierta en la parte emocional, entonces había demasiado ruido a mi alrededor. No era imposible enfocarme en mi trabajo, en mis creaciones, porque no sabía qué hacer con tanto impacto emocional. Pero ya lo puedo ver como un don, ¿no? Antes sí era como para mí muy desgastante y ahora ya lo puedo ver como un don, como algo que me identifica, que me define como persona. Ok, eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque también uno solamente ve las creaciones y dice, qué bonito, ¿no? Qué interesante, pero el creador también, pues, no es, yo siento que no es un camino para todos. ¿Qué crees que es lo más difícil del camino del creador? Precisamente yo creo que quitarse el paradigma de que la creatividad solamente es para ciertas actividades. Hay unas cuestiones psicológicas que definitivamente podrían determinar si una persona es o podría ser creativo o no. Estoy hablando de que puede haber trastornos psicológicos que te impidan definitivamente no ser creativo. Pero si no estás dentro de esos rangos, toda persona de alguna u otra forma está haciendo uso de la creatividad. Te voy a platicar una anécdota.
porque fíjate que yo estaba precisamente en estas épocas donde disfrutas mucho la creatividad, el acto creativo, pero cuando te enfrentas a una sociedad y ves que hay necesidades que son más demandadas por la sociedad y que la parte estética, la parte creativa, la parte emocional, pues como que la gente dice, pues sí, pues eso lo traemos, pero hay personas incluso que sienten que la parte emocional es algo que debería de ser extirpado para que funcionáramos mejor, ¿no? Para que fuéramos más eficientes, más racionales, como tú bien lo dices, o sea, la perfección, lograr la perfección, llegar a ser esa máquina humana, esa máquina perfecta. Entonces yo decía, pero ¿cómo yo voy a llegar a ser alguna vez esa mujer perfecta si yo soy una mujer súper emocional? Entonces no me identificaba en la sociedad. Un día estaba esperando a una persona en la calle y mientras llegaba veo que hay una feria de libros. No soy una persona que realmente lea muy constantemente, claro que leo, pero no soy, conocí a personas que son grandes lectores, pero bueno, me metí a ver a la feria, a ver qué encontraba, y de repente hubo un libro que me llamó muchísimo, y es El Camino del Artista en Acción, que se llama Montando al Dragón. Estos son los autores, Mark Bryan, Julia Cameron y Kathleen Allen. Y entonces lo medio elogié y algo me llamó, o sea, dije, este libro tiene que ser mío. Yo en ese momento tenía 70 pesos en la bolsa. Y entonces veo el precio, porque lo tenían en la primera hojita con lápiz, y decía 180 pesos. Y yo dije, ay, no puede ser, ya, no es para mí, ¿no? Y entonces hubo una voz interna que me dijo, pregúntale al señor cuánto cuesta. Mi parte racional me dijo, pues, ¿qué no estás viendo? Es más claro ni el agua. La otra parte que me estaba hablando era la intuición. Esa intuición que rara vez hacemos caso, pero que generalmente, y si no es que siempre, tiene la razón. Total, que le hice caso a la intuición y le pregunto al señor, ¿no? Señor, ¿qué precio tiene este libro? Y entonces el señor lo ojea, ve el precio, porque yo recuerdo que vio el precio, y me dijo, 70 pesos. Y entonces yo dije, ¡ah! O sea, no me hizo descuento ni de 20 pesos, ¿estás de acuerdo, no? O sea, llegó a la cifra exacta que yo tenía. En ese momento le dije, tome, yo no tenía para regresarme. El plan con mi amiga fue, préstame dinero para regresarme a mi casa, olvídate, ya no vamos a ir de paseo. Pero fue un libro que a mí me cautivó y que llegó en el momento indicado, que me hizo como en 12, son como episodios. Te ayuda a que nosotros nos quitemos toda esa basura de que la creatividad a lo mejor nos sirve, ¿no? Y si soy o no una persona creativa. Entonces, en una metodología muy práctica, ella te va guiando por 12 semanas para despertar esa persona creativa. Una persona creativa, no importa a qué actividad se dedique, no importa realmente, puede ser un contador, puede ser un abogado, puede ser, siempre va a tener la cualidad de que cuando se le presente un problema, va a encontrar la forma de que en vez de que le gane la ansiedad o el miedo, va a estar trabajando su cerebro ya y va a decir, ok, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, ¿no? Entonces, la creatividad puede ser para cualquier trabajo, cualquier actividad humana. Oye, y para ti, en lo personal, ¿cuál es tu meta como artista? ¿Tienes alguna meta como artista? No sé, llegar a ser exhibida en algún lugar o no sé, ¿cuáles son tus miras como artista? A mí me gustaría mucho hacer un cortometraje y también otro de mis sueños sería trabajar junto a, pues hay un músico que me gusta muchísimo, que es el que canta y es José Manuel Aguilera de La Barranca. No sé si lo ubican, pero a mí me encantaría trabajar con él. De hecho, así estuve a trabajar con él y la regué, pero bueno, pero yo sé que va a llegar ese momento. Y de hecho creo que estoy en el camino. Cuando uno desea las cosas, es como cuando te quieres enamorar. Tú no vas todos los días y vas a citas a ciegas, ¿no? Simple y sencillamente, si tú lo quieres, un día va a llegar el amor, nada más que hay que estar abierto, ¿no? Pues algo así yo creo. En algún momento voy a trabajar con él. Me encantaría hacerle un video o algo así con mi estilo propio, ¿no? Y bueno, hablando de tus trabajos con personas interesantes, bueno, yo bueno, he leído mucho acerca de Jodorowsky y sus trabajos y veo que el que sigue su línea en la parte de sanación espiritual y más cosas, pues es Cristóbal Jodorowsky, y de repente encuentro en tu página, pues esto, ¿no? ¿Qué nos cuentas de esta pieza?
Pues fue algo muy interesante porque fue gracias a una amiga que me hace llegar el contacto. Yo con él no tuve contacto hasta la entrega de la pieza, pero es muy interesante cuando tú dices que esto tiene que ver un poco con la sensibilidad, ¿no? Porque yo nunca lo vi, o sea, me mandaban las fotos y yo le pedía, ¿sabes qué? Necesito una foto aérea de tu cara, necesito esto, ahora necesito lo otro. Por ejemplo, ese cinturón que él ocupa, la hebilla es de plata y yo tal cual sacrifiqué una de mis pulseras porque yo dije, esta es la hebilla, ¿no? Entonces, pum, se fue mi pulsera porque él ocupa mucho ese cinturón. Entonces, son cosas que incluso yo rescato que tienen ya mi vibra. Por eso digo que soy medio bruja, porque son piezas que pueden reciclarse, que ya tienen una vibra. Obviamente las telas son nuevas, otras cosas son totalmente partidas de cero, pero siempre mis piezas tienen también un detalle que habla de mí, de mi historia. Entonces, pues ya le hicimos la pieza porque él la necesitaba para presentarla en uno de sus actos en un teatro, donde él quería hablar del niño interior, pero él no quería que hiciera una caricatura de él, ¿no? O una marioneta, ¿no? Infantilizada de él. Él quería como si lo hubiéramos reducido en una máquina a pequeña escala. Y bueno, pues ya total que se hizo, llegó el día, fuimos a verlo y fue muy interesante ver cómo trabajó con nosotros el niño interior utilizando esta pieza. Entonces fue algo mágico. Como te platicaba, fue extraño porque cuando yo ya llego al final del evento, pues yo quería pues verlo, dar la mano y decirle, pues yo he sido la persona que he hecho a Cristobalito, como lo pusimos a la pieza, ¿no? Cosa que quedó muy contento él por lo que me dijo su representante, pero ya cuando nos empezó, él lo que hizo fue empezarnos a dar cartas de tarot a cada una de las personas, ¿no? Y entonces yo estaba, ay, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y aquí llego, le digo, hola, ¿qué tal, Cristóbal? Pues yo soy la persona que pues hizo a Cristobalito, ¿no? Pero me puso una cara como si hubiera visto al demonio, o sea, realmente se quedó así como asustado. Y yo no supe interpretar eso porque yo dije, ¿qué pasó? O sea, según yo le gustó mucho la pieza, ¿no? Me dio mi carta, que como te comentaba, me salió padre la carta, porque yo dije, pues qué carta me salió, a lo mejor me salió la muerte o el demonio, no sé, pero no, me salió el ermitaño. Y bueno, pues así fue, entonces fue agridulce, ¿no? La última vez que tuve contacto con él. Ya después confirmé con la chica, le digo, pero sí le gustó la pieza. No, sí, le encantó. El precio se le hizo muy caro o algo así. No, está fascinado. Ya con el tiempo he entendido que es muy fuerte que una persona tenga la sensibilidad de representarte en una pieza así, porque es como desnudarte. No a todas las personas nos gustan que nos hagan una caricatura, y menos una persona que te acaba de conocer y de repente te hacen un dibujo donde tus familiares dicen, ¡ay, sí eres! Y no sé qué, ¿no? Pero ¿cómo puede esa persona que me acaba de ver ahorita representarme así? Entonces yo siento que de alguna forma él como que se protegió, como se sintió desvestido, ¿no? Desnudo, y como que dijo, sí, pero qué incómodo, ya, vete, ¿no? Entonces sí, es que puede uno mover ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso me ha pasado dentro del karate, es muy curioso, porque muchas veces, no sé si conozcas las katas, son como movimientos encadenados que se hacen en solitario, ¿no? Uno está haciendo como una especie de baile, ¿no? De defensa personal. Okay. Pero muchas veces, cuando la haces, el maestro se da cuenta de muchas cosas de ti que tú no tenías ganas de decirle, ¿no? Y es, pero, pero ¿quién te dijo, no? No. ¿Por qué haces Sí. eso? ¿No? Pero, pues sí, efectivamente, eh, no es para, no sé, también me ha tocado pues guardarme muchas cosas porque luego sí siento que es como que muy choqueante para los alumnos el que sepan que uno sabe tanto de ellos por lo que acabas de ver, ¿no? Es como dices, es esa sensación de, pero ¿por qué me desvistes frente a todos, ¿no? Sí, O por qué me sí. dices cosas que incluso yo no sabía tan bien, y es bien curioso, ¿no? Y bueno, ya adentrándonos en el karate, yo veo que la creatividad, al parecer, está no tanto en las catas, ¿no? Que son tal cual te las da tu maestro, tú las tienes que ir, intentar mantenerlas tal cual. Pero yo veo que donde está la creatividad es en las clases.
sea, ahí la manera en la que llegas a ese movimiento, cómo cada maestro tiene un proceso completamente diferente para poder hacer que un cinta blanca llegue a cinta negra, ¿no? Es bien raro ese proceso creativo y, y para mí es fascinante porque viendo en retrospectiva las cosas cómo enseñaba el karate hace 3 años, no tiene mucho que ver con lo que hago ahora y es bien padre porque hay una libertad que yo no había encontrado y por cierto, esto te lo iba a comentar, también lo hablamos fuera del aire, que tú no te sentías a gusto con lo que hacías y me pasó algo parecido, ¿no? Yo estaba muy metido en la música y, y me encanta, ¿no? Me gusta mucho componer, pero había algo que no cuajaba. Y cuando me voy al karate y me dan la oportunidad de tener una escuela, me doy cuenta que puedo volcar todo lo que tenía guardado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue contigo? Porque no nos comentaste esa parte. ¿Cuál era realmente en qué te decían que eras muy buena y qué pasó, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de verte creando con las manos? Sí, pues en la carrera los maestros me hacían ver que pues, yo tenía buenas habilidades para el dibujo, igualmente era muy versátil en los estilos, entonces si pedían ilustración infantil, pues hacía ilustración infantil. Si pedían de repente una caricatura política, yo era buena, ¿no? O sea, sabía comunicar. Sin embargo, yo no me sentía del todo apasionada, no sentía que ese era mi lenguaje del todo. Entonces yo veía como otros compañeros que también eran buenos iban encontrando poco a poco su estilo o sus mensajes, ya empezaban a personalizar sus ilustraciones con sus propias inquietudes y yo no alcanzaba a pasar de la técnica. Entonces, creo que es cuando me aferro a la parte, a mi técnica, que en este caso fue la manufactura de muñecos, como peyorativamente me decían, es que haces muñequitos, ¿no? Pues yo me aferré a esa técnica. Y entonces es interesante porque creo que el creativo tiene que partir de una necesidad individual. ¿Qué necesitas? Y esa búsqueda te va a llevar a encontrar una técnica, a encontrar a lo mejor un tema muy particular, pero no lo estás haciendo por querer ser diferente y a ver, algo que me haga diferente y me pongo una olla en la cabeza. No, sino realmente es una búsqueda interior que parte de una necesidad. Y yo tenía la necesidad de tocar las telas, de las texturas de las telas a mí me fascinan. Cuando yo voy a comprar al centro, al principio yo me gastaba todas mis ganancias en comprar telas, 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 porque para mí era como si a una niña la metieras en una tienda de dulces y que quisiera, a ver, ¿en qué vas a querer? No, yo quiero todo, ¿no? Y entonces deme, aunque sea la mitad de un metro de este y este y este y este. Y me llené de telas en el taller. Y siento que la creatividad es un proceso. Si bien es cierto que los japoneses te dicen muchísimo que tienes que llevar a cabo como todo, como te lo está diciendo el método, ¿no? La metodología. Eh, es necesario, fíjate, para la creatividad. A mí me ayudó mucho en conocer una metodología que se llama 5S para poder ponerme orden y disciplina y decir, a ver, ¿quieres estudiar esta técnica? Pues hasta para estudiar hay una forma, ¿no? Entonces, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, hay pasos a seguir. Ya que dominas la técnica, eres libre. Ahora sí saca tus rollos y tienes un catálogo de posibilidades que te ayudan a volar más fácilmente. En cambio, una persona que solamente es creativa, que tiene sueños constantemente, pero no alcanza a concretar, tampoco se va a sentir bien. Entonces necesitamos un equilibrio en la vida, tanto conocer la técnica, dominarla, y ya que la dominas, ya puedes poner tu sello. Como tú bien dices, tus maestros, yo creo que todos pasaron por ese proceso de disciplinarse, de seguir ciertos pasos, de por algo es esta postura así, ¿no? Por algo tienes que guardar silencio, por algo en este momento sí tienes que gritar. Y entonces, ya que dominas todo eso, entiendes por qué te pedían eso, pero ahora ya puedes dar un brinquito. Que eso es algo que también las personas creativas deben de tener, esta parte de transgredir la realidad. Pero ya que pasaste por todo ese proceso de conocer qué es la realidad, y entonces dices, ok, pero yo no creo esto, ahora yo le quiero apostar a esto. Y entonces innovas, y al principio hay muchas personas que te van a tirar de loco, también tiene que ver mucho con el contexto histórico por el que estés pasando, eh,
y puede que en un principio no seas valorado o entendido, pero va a haber un momento donde van a decir, esta persona aportó esto a este tema, ¿no? Y creo que esa es la apuesta, ¿no? El tratar de hacer algo diferente, algo muy nuestro en lo que hacemos, no importa a lo que nos dediquemos. Me acabas de dejar con la boca abierta, ahorita te voy a explicar por qué. O sea, te explicaste mejor que muchos maestros un término japonés, pero espera, primero vamos a ver qué dicen los que nos están viendo. Dice, yo tengo a mi perro que me regaló mi hijo y siento que mi perro aún vive. Vamos, habla mi mamá y habla de un saludo, señora. No, por Muchas cierto, mi gracias. hija hoy conoció al perro y anda fascinada, ¿no? De hecho, casi lo tuvimos que quitar para la transmisión. Muchos saludos. Dice, yo creo que la creatividad es un don y Patti lo tiene. Felicidades. Muchas Un saludo al gracias. profe Jorge. Y nos dice, de la Cueva, que de hecho él estudió, me parece, ya se me olvidó, algo de historia del arte, creo que era, perdón, maestro. Dice, muy interesante, la creatividad enfocada a su aplicación, pero primero domina la técnica. Así Y ahora es. sí te voy a explicar. Dijiste así de manera magistral lo que es el shuhari. Y de hecho, bien chistoso, cuando dijiste de las 5S, dices, hay una forma de hacer las cosas, y curiosamente, kata significa forma, y las katas de karate, pues son katas de karate, es la forma de hacer karate, pero en Japón existen katas para saludar, katas para comer, katas para subirte a un tren, o sea, las katas están en todos lados, tienen una forma para hacer todo. Wow. Es obsesivo, pero entonces cuando dices forma, digo, mira, sí, parecido este asunto. Claro, sí. Y cuando hablas del shuhari, ahora sí te explico, shuhari son las etapas del aprendizaje. Shu es copiar tal cual te lo dice tu maestro, así casi sin pensar, o sea, hazlo y cállate. Sí. El segundo paso, el ha, es como encontrar tu propio camino. O sea, ya, ok, ya, como dices, ¿no? Ya aprendí la técnica, ahora voy a hacer mi propia búsqueda, ¿no? A ver, ¿cómo lo hacen los de allá? ¿Cómo lo hacen los del Muay Thai? ¿Cómo lo hacen los de Jiu-Jitsu? ¿Cómo lo hacen? Bla, bla, bla. Y vas viendo, y siento que yo estoy en ese paso bien locote, con esa transmisión estoy conociendo realmente de todo, claro, ¿no? Por eso me parecen tan importantes estas transmisiones para el mundo del karate, porque no abrimos los ojos más allá del karate, y hay todo este mundo increíble que nos estamos quitando de los ojos. Y llega el último punto, el iri, cuando ya estás trascendiendo, pero muy curiosamente cuando se trasciende todo es muy parecido a lo que te enseñaban tus maestros, al menos en el karate, no sé, porque sí trasciendes, pero al final terminas haciendo las mismas katas que hacías, pero con un punto de vista completamente diferente, y como te dije, la manera de llevar a tus alumnos a aprender esa kata cambia por completo, ¿no? Antes era el karate estaba hecho para ser soldados para la guerra, durante un tiempo, durante el inicio de 1900, y ahora se habla mucho de que estás creando gente para la sociedad, para que haya paz. Entonces va a cambiar, aunque las cosas son las mismas, cambia mucho el cómo se llega ahí. Entonces, pues me fascinó cómo cómo el proceso creativo lo dijiste exactamente idéntico que con esta idea japonesa. Wow, y pues, qué interesante. Ya aprendí algo. Algo nuevo. Estoy fascinado, estoy muy emocionado, y pues no sé con qué, es que hay tantas cosas que te quisiera preguntar, pero a ver, yo creo que nos va a ayudar mucho una anécdota de un fracaso tuyo y qué te enseñó. Eso es muy interesante. Para mí es muy importante el error en mi trabajo. Al principio, cuando no me conocía y no conocía precisamente la importancia del proceso del conocimiento, cada error era flagelarme, ¿no? Era decir, híjoles, no eres buena ni para esto, ¿no? O sea, había un crítico en mí que era muy cruel conmigo. No me permitía el error, no me permitía romper ciertos paradigmas que tenía sobre mí misma.
He aprendido, afortunadamente, que el error es lo más importante que tenemos los seres humanos. Es el error lo que nos ayuda a encontrar acercarnos a esos ideales, que al final es eso, el resultado ideal no existe, simple y sencillamente es a dónde tú quieres llegar. Eso es lo importante. Entonces, un fracaso, híjoles, vamos a ver, uno que me haya dolido. Ok, hay uno que me dolió muchísimo y tiene que ver con el aprendizaje. Creo que el nivel más alto de un ser humano, te digo, independientemente a qué se dedique, es el ser maestro. Es cuando alcanzas a darte cuenta que el conocimiento es como agua entre tus manos, que no puedes detener, pero que puedes alcanzar a compartir con otros y que tiene que seguir corriendo. Cuando tú tienes esa virtud también de dar, de enseñar, es algo que a ti te enriquece. Cuando yo doy clases, yo salgo súper nutrida, yo creo que hasta más que mis alumnos, porque aprendo de sus dudas, aprendo de sus inquietudes y aprendo de sus ideas también, me nutro. Entonces, creo que lo más difícil para mí fue ver que después de dar un curso pude armar un equipo de trabajo. Nos salíamos para vender precisamente ahí en Álvaro Obregón, en este tianguis donde me conociste, y empezamos a trabajar aparentemente bien, ¿no? Pero cada quien empezó a sacar como que sus miedos, sus inquietudes, sus traumas, ¿por qué no? Y empezó a hacerse ahí algo horrible, porque éramos 5 personas haciendo prácticamente lo mismo. ¿Cómo manejas el miedo a la competencia, por ejemplo? Y pasas a la parte de la colaboración. ¿Cómo pasas de la comunicación real a una comunicación superficial, hipócrita? Todo esto se empezó a cocinar ahí, hasta que hubo un momento en donde mis exalumnas me dijeron, ya no te queremos aquí. Y yo dependía económicamente de mi proyecto de Curucuchi, cuando ellas pues eran alumnas y lo estaban viendo como pues experimentar un hobby todavía. Para mí fue muy doloroso, no podía creerlo. Sin embargo, con el tiempo aprendí ya a dejarlas de ver como enemigas y decir, bueno, ¿qué puse de mí eh, para que se diera esta situación? Y creo que yo no me supe poner límites a mí misma y poner límites a los demás. Pero esta parte es muy importante, el error tiene que pasar. Pero si tú no aprendes a leer ese error, la lección que tenía ese error para ti, vas a estar condenado a repetir ese episodio, como si fuera efecto mariposa, vas a creer que, ay, bueno, es que me faltó esto, y pues, pero a lo tonto, ¿no? Y siempre vas a caer en el mismo lugar, siempre, siempre. Y ahora, después de mucho tiempo, me volví a dar el chance de abrirme y volver a dar clases. De hecho, el canal es una forma de volver a decir, esto soy, y a quien le sirva. Espero a alguien le ayude, espero a alguien se sienta identificado también conmigo, porque yo me sentí muy sola mucho tiempo en este camino que yo había elegido. Y entonces creo que eso es lo que yo rescato. El error es sumamente importante. Es nuestro amigo al final. Excelente, muy bien. Y, y ahora escucho que das clases. Bueno, ya para terminar, ya no tengo preguntas. Como te digo, podríamos irnos aquí infinitos. Se me va a acabar la batería, caray. Pero hay que acabar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Qué podemos pedirte que hagas si es que nos llama la atención lo que vimos de tus trabajos? No sé qué. Y también un mensaje para terminar la entrevista. Muchas gracias. Bueno, me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en Facebook como Curucuchi Creative, también estoy en Instagram. ¿Y qué me pueden pedir? Lo que ustedes quieran, si quieren hacer un regalo original o tener una pieza especial. Lo que sí no pido que lleguen y me digan, hazme un Mickey Mouse. Tratar de que sean cosas realmente muy personales, ¿no? Hay personas que me piden personajes de ciertas películas como fan art, pero que realmente son películas que no son muy comerciales y que son muy aportativas. Ahí sí me animo a hacer ese tipo de pedidos. Pero de ahí en fuera me pueden pedir desde joyería, me pueden pedir accesorios, todo lo que tenga que ver con tela. Si yo lo puedo hacer con tela, yo lo puedo hacer. Entonces, también hay mucha accesibilidad dependiendo del presupuesto, por lo mismo de que manejo muchas técnicas, el presupuesto no tendría que ser un problema. Y pues yo te agradezco muchísimo el que me hayas contactado y compartir con las personas
tanto tus seguidores como los míos, pues un poquito más sobre lo que yo hago. No, pues muchísimas gracias. Yo estaba, pues chicle y pega, ¿no? De que hacer fue muy fácil, muy accesible. Muchas gracias. Y de verdad, no saben qué calidad de trabajo es esto y cuánto de verdad, pues se ve el amor por lo que haces, ¿no? Yo creo que eso era lo que me llamaba la atención. O sea, qué ñoña, o sea, pone atención en cada cosita, o sea, la florecita ahí como de medio milímetro, pero la pone, o sea, sí. no sé, todo eso me llamaba mucho la atención y yo creo que es eso, la pasión con la que haces las cosas se nota y se contagia. Entonces, por eso te quería invitar, para que nos contagiaras la actividad y que a veces nos hace mucha falta en el arte marcial. Pues bueno, pues de mi parte también ya es todo. Muchas gracias. Gracias a ti una vez más y gracias a todos los que nos vieron el día de hoy en vivo. Y si nos ves en repetición, pues también comenta, comparte y ponte en contacto con ella y te aseguro que no te vas a arrepentir. Gracias. A todos.